de votos en las elecciones de julio del año pasado, con un más de 50% de los sufragios emitidos. Hoy, con la aprobación que ronda el 80%, pues esta votación se podría elevar hasta 40-50 millones de votos. ¿Qué explica este fenómeno? El fenómeno no es López Obrador, el fenómeno es la circunstancia política del país e incluso la circunstancia política del mundo. Hay reacomodos a escala internacional, en Europa, en América, en Asia incluso, porque hay una gran desconformidad, una gran inconformidad, un gran malestar social con respecto a las clases políticas tradicionales y a la manera en la que han venido haciendo las cosas en los últimos 30 o 36 años. México no escapa de esa realidad. Y si queremos analizar el gobierno de López Obrador, el triunfo de Morena, a la luz de las alternancias de 2000, 2006 y 2012, no va a cuadrar muy bien el análisis ni la argumentación, puesto que se trata de una alternancia la del 18, hacia la izquierda, un partido Morena que se inscribe en el centro izquierda, en la socialdemocracia, y que empieza a dar signos de una transformación real, la que López Obrador prometió durante su campaña, un cambio de régimen, no únicamente un simple cambio de eslóganes, de lemas partidarios en la presidencia de la República. En estos 100 días se han cometido errores, evidentemente, lo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se cancela, la promoción de proyectos aparentemente inviables como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, la termoeléctrica en Morelos, la suspensión de subsidios a guarderías infantiles y también la cancelación de apoyos a refugios para mujeres y niños en situación de violencia. Sin embargo, esto no ha impactado drásticamente la aceptación que tiene el presidente López Obrador en México. Quienes lo critican son quienes lo han criticado siempre, en los últimos 18 o 12 años. Quienes están en desacuerdo con sus políticas son quienes votaron en contra el 1 de julio del 18. Sin embargo, la base social, la base electoral del presidente López Obrador sigue creciendo de una manera importante. Las oleadas, los embates contra la administración de Morena han chocado sistemáticamente en estos 3 últimos meses y 10 días con un muro, es el muro de la legitimidad, una legitimidad que se construyó con 30 millones de votos, una votación que no únicamente le entrega a López Obrador la presidencia, sino también el control del Congreso, de ambas cámaras, lo cual no ocurría desde 1988, una elección bastante turbia, fraudulenta, la de Salinas de Gortari. A partir del año 2000, de 1997, ya se conforma un gobierno dividido con un presidente priista, Ernesto Zedillo, pero sin el control de la Cámara de Diputados. En la actualidad vemos a un partido Morena que ha arrasado en términos electorales en todos los estados de la República. Hemos visto cómo en días recientes se ha criticado que se le grite, que se abuchee, que se le rechifle a los gobernadores en actos que encabeza el presidente López Obrador. Sin embargo, esto tiene una explicación y también tenemos que remitirnos en este caso a las elecciones del año pasado. López Obrador gana en 31 estados de la República. Entonces, quiere decir que en el país, excepto en Guanajuato, hay una repulsa, una calificación negativa, agravios no resueltos contra los gobernadores de turno. Y hemos visto cómo se le rechifla, se les abuchea a gobernadores tanto del PRI como de el PAN y del PRD. En esta misma circunstancia, vemos cómo en encuestas que se publicaron justamente a raíz de los 100 días del gobierno del presidente López Obrador, la aceptación ronda el 80%. Pero también hay un dato interesante en la encuesta que publica Reforma, en el sentido de que la mayoría de los mexicanos
votarían en el año 2021 por Morena para la renovación del Congreso, es decir, de la Cámara de Diputados. Morena tiene garantizada un segundo mandato en México, es decir, del 2024 al 2030. Por muy mal que lo haga López Obrador, puesto que hay inercias que difícilmente se alteran en un ánimo social, insisto, de malestar contra la clase política tradicional representada por el PRI, por el PAN y por el PRD. Si la base electoral y la aceptación de López Obrador se mantiene en los próximos años, de aquí al año 2021, que hay elecciones, entonces tendríamos Morena para buen rato. Pero por lo menos yo preveo que repetirá en la presidencia dentro de 5 años y 6 meses. Porque, insisto, no hay partidos políticos que ofrezcan opciones a los mexicanos de tal manera que se piense en una alternancia hacia el PRI o hacia el PAN en el año 2024. Hoy lo que pesan más son las figuras políticas, como lo fue López Obrador en el caso de Morena, como lo fue en otro tiempo, en los 70, principios de los 80, Manuel J. Cloutier, un empresario de Sinaloa que se levanta contra el sistema autoritario priista, aún no tan corrupto, y que participa en la política como candidato presidencial justamente en el año de 1988. Genera huelgas de hambre, crea un gabinete paralelo para oponérsele al de Fernández de Gortari, y finalmente fallece en un accidente demasiado sospechoso. En México, insisto, los partidos políticos están virtualmente desahuciados, los tradicionales. El PAN, el PRI, el PRD, los demás no cuentan porque son satélites. Entonces deben emerger de la sociedad liderazgos que atraigan la atención del país y que se le opongan por la vía política y democrática a López Obrador. Hay figuras en el mundo que lo hicieron, Walesa en Polonia, por ejemplo. Entonces en México tenemos esta circunstancia. Sin embargo, los liderazgos económicos, empresariales, se han conformado hasta este momento en criticar al gobierno de López Obrador, como también lo hicieron con Peña Nieto, con Calderón y con Fox. No han dado el paso a participar en la política, porque la política implica riesgos, implica someterse a la observación nacional, incluso a críticas injustificadas, en algunos casos a campañas negras. Sin embargo, esta descapitalización política del país se debe a dos factores fundamentalmente. Insisto, a la crisis de partidos políticos tradicionales y a la falta de participación de liderazgos empresariales y sociales en la arena política, que den un paso o varios pasos más allá de la crítica que se hace a través de los medios de comunicación en las redes sociales. López Obrador ganó con votos, y únicamente con votos podrá generarse otra opción política en las urnas. Fidel Velázquez decía que con las armas ganó el PRI el poder y únicamente con las armas podrían quitárselo. Sin embargo, fue con votos, como al PRI se le derrota en 2000, en 2006 y en 2018. Y únicamente con votos podrá disminuirse el poder, la fuerza de López Obrador. ¿Qué preocupa más en México a los críticos de López Obrador? ¿Su éxito o su fracaso? El fracaso supondría la decepción, el desencanto para millones de mexicanos que creen y que quieren, que aspiran y tienen esperanza a un cambio de régimen, a un régimen, el anterior, el priista y el panista, que no satisfizo los reclamos sociales, aumentó la pobreza, el endeudamiento, la corrupción, la impunidad y múltiples conflictos que tienen al país en una crisis como la actual. Si no se consolida un proyecto político como Morena en la presidencia, México tendría en el corto plazo un presidente militar, como ya ocurrió en Brasil con Jair Bolsonaro. Es decir, la circunstancia de México sigue siendo, en términos políticos, difícil. La aristocracia, el gobierno de los mejores, sería el alto ideal. Sin embargo, vivimos en democracia. En democracia se cometen errores, se pueden enmendar, y es la participación justamente
de las mayorías en las urnas la que determina los gobiernos y se vota por un proyecto político, en este caso el de López Obrador, que ofreció transformar la política de México, la vida pública del país, darle prioridad a los pobres, puesto que en los últimos 5 o 6 sexenios se gobernó para las élites. Y esto lo vemos en este ahondamiento de la brecha entre pobres y ricos. Es un discurso que ojalá se hubiera ya superado, pero que no va a quedar rebasado mientras no haya menos desigualdad entre los mexicanos, que haya una auténtica justicia social, que haya respeto a la libre empresa, al libre mercado, a la libertad de expresión, de pensamiento, de tránsito. Lo que Peña Nieto no logró en 3 meses, en 3 años, o en 4 años, o en 5 años, López Obrador lo consiguió apenas en 3 meses. No pudo proponer Peña Nieto un plan alternativo contra la delincuencia, y al final del sexenio hubo más asesinatos dolosos en el gobierno de Felipe Calderón. No pudo Peña Nieto imponer a un fiscal carnal, como se le llamó en ese momento, a Raúl Cervantes, quien colaboró en el PRI con Humberto Moreira, puesto que durante su ejercicio como procurador para lanzarlo de la fiscalía, protegió evidente y burdamente a César Duarte, el gobernador de Chihuahua, acusado de enriquecimiento ilícito, de transferencia de recursos públicos a negocios particulares y de otros delitos de corrupción. Y López Obrador logra que en menos de 3 meses, apenas el 18 de enero, se nombre como fiscal general de la República a un académico y a un experto en temas de seguridad pública como Alejandro Gertz Manero. Entonces, tenemos también en este periodo de 3 meses, de 100 días, la aprobación por mayoría en la Cámara de Diputados y unánime en la Cámara de Senadores de la Guardia Nacional. Hubo presión social, hubo presión mediática, y hubo también sensibilidad del presidente para modificar la propuesta original de que tuviera un mando militar la Guardia Nacional y tendrá un mando civil. Entonces ha habido aciertos y errores. Es muy poco tiempo, 100 días para juzgar a un gobierno, pero es suficiente para advertir hacia dónde se dirige esta administración de López Obrador, que es en la dirección de equilibrar, de combatir esta desigualdad social que, insisto, ha generado en México mucha pobreza. Se ha criticado el gabinete de López Obrador por la impericia o definitivamente el desconocimiento de algunos titulares de dependencias federales en las áreas que le corresponden. Sin embargo, los técnicos, los supuestos expertos, causaron la ruina, la quiebra y el endeudamiento de empresas nacionales como Petróleos Mexicanos, como la Comisión Federal de Electricidad. Es un gobierno que, insisto, apela a la buena voluntad de los mexicanos. Hay en respuesta crítica señalamientos. La elección de la nueva ministra de la Corte el día de ayer en el Senado por 97 votos contra de 122, pues también marca una dirección de una Corte que no va a estar necesariamente alineada con el presidente, puesto que hay ministros que tienen diferente tendencia política e ideológica. ¿No? Que estamos inmersos como país en un proceso de transformación. Nadie quiere que le vaya mal a nuestro país, y no es una frase retórica, puesto que vivimos en México. Sin embargo, vuelvo a la pregunta, ¿qué preocupa más? ¿Que triunfe, que tenga éxito López Obrador, o que fracase? El fracaso llevaría al país a escenarios más difíciles todavía de los que vivimos actualmente, porque, repito, hay una gran esperanza en este gobierno de un presidente que ha suprimido privilegios a la clase política tradicional, que ciertamente ha cometido errores, pero aún en los casos de los albergues, de las guarderías, había corrupción que está documentada. Hay un sector de la opinión pública que critica sistemáticamente a López Obrador, y qué bueno que lo haga. Sin embargo, tenemos también que pensar en la autoridad moral de quien critica, no únicamente a López Obrador, sino a cualquier partido, a cualquier político. Ha habido en el pasado reciente, inmediato, columnistas
según se ha publicado, y entiendo que se va a publicar con mayor detalle próximamente, que recibían cuantiosas cantidades de dinero para hablar bien del gobierno o bien para omitir críticas, para guardar silencio ante conflictos gravísimos que el país afrontó, como la desaparición de los jóvenes de Yotzinapa y otras masacres que se dieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estamos ante un gobierno que no será ni es perfecto ni puede serlo, porque, insisto, el país es plural, es democrático, debe mantenerse la democracia. Se ha comentado en estas últimas horas que se eliminó una frase de la papelería oficial del sufragio efectivo no reelección. Estas son minucias, son acontecimientos anecdóticos, puesto que en México ya existe la reelección. Existe la reelección de alcaldes, de diputados locales, de diputados federales, la habrá de senadores, también la habrá de gobernadores, y en un futuro no lejano yo preveo también de presidente de la República, acortando el periodo a 4 años como ocurre en la mayor parte del mundo, en Estados Unidos, en Brasil, en España, en Francia y en otros países. No hay que tenerle miedo a la reelección del presidente, como ya existe, insisto, a escala municipal y también del Congreso, de los congresos locales y el Congreso Federal. Y tenemos comentarios del auditorio. Bueno, tenemos un comentario de Ramón Jiménez. Para ti, dice, tiene razón el colaborador, hay aciertos y errores, pero con López Obrador vamos un pasito para adelante y 3 pasitos para atrás, y nada más hay que ver todos los riegues que se dan día con día. Los más recientes, el hecho de nombrar a la esposa del constructor favorito de López Obrador como ministra de la Suprema Corte de Justicia, y también la intención de eliminar la frase de sufragio efectivo no reelección de los oficios. Y bueno, a lo que se refiere Ramón es un oficio que está circulando, y lo circuló Denise Dresser en su Twitter, que dice: como se estableció y fue definida la identidad del gobierno federal y de acuerdo con nuestro director general, comunicamos a todos ustedes, 1, todos los oficios deberán traer en la parte superior izquierda y después del logotipo de la SST, la imagen de Emiliano Zapata como se muestra, y 2, se suspende el uso de la frase sufragio efectivo no reelección. Y lo que pregunta Ramón, ¿será que este es el preludio para la reelección de Andrés Manuel López Obrador? Es lo que comenta Ramón Jiménez. Gerardo, bueno, pues como siempre, nuestro agradecimiento. Sí, dime. Sí, efectivamente, insisto, la reelección de México ya existe, no hay que tenerle miedo. Yo dudo que López Obrador quiera reelegirse, el tiempo lo dirá, y el voto de los mexicanos lo va a decidir. No puede haber modificaciones constitucionales retroactivamente, de tal forma que la reelección cuando venga no le caerá a López Obrador. Claro. Muy bien, ¿algún punto de contacto, Gerardo? Con mucho gusto, gerardo.espacio4@gmail.com. Gracias, Gerardo Hernández Muy González. buenos días. Buenos días, 8:26, 15 grados centígrados.